Solía creer que la familia significaba amor incondicional, que sin importar lo que pasara, los lazos de sangre siempre mantendrían a las personas unidas. Esa creencia se desvaneció con los años, desmoronándose poco a poco hasta que no quedó nada. Mi padre se encargó de eso. Mi madre, Claire, me crió sola. Ella nunca tuvo mucho, solo un modesto trabajo como asistente de oficina y un pequeño apartamento donde construimos juntas nuestro pequeño mundo. Me amaba con fiereza y, durante mucho tiempo, pensé que eso era suficiente. Mi padre, Mark, se fue cuando yo tenía 5 años, dejándonos atrás para comenzar una nueva vida con otra mujer. Una mujer que, poco después, dio a luz a Jason, mi medio hermano. Durante años, mi padre hizo intentos a medias por estar en mi vida. Una llamada aquí, una tarjeta de cumpleaños allá, pero nunca estuvo realmente presente. Solía sentarme junto a la ventana los fines de semana, esperando que apareciera para visitas que nunca sucedían. Cuando tenía 10 años, dejé de esperar. No sé por qué seguí intentando con él, incluso cuando fui creciendo. Tal vez fuera la tímida esperanza de que algún día cambiara, de que me mirara como miraba a Jason, con orgullo, con amor. Pero eso nunca ocurrió. Jason era su niño de oro. El hijo que no podía equivocarse. El chico que recibió todo lo que yo nunca tuve. Mientras mi madre juntaba dinero para comprarme útiles escolares, Jason recibía una consola de videojuegos nueva cada año. Mientras yo vestía ropa de segunda mano de tiendas de segunda mano, Jason ostentaba marcas de diseñador incluso antes de ser adolescente. Mi padre lo envió a las mejores escuelas privadas mientras yo estudiaba bajo la luz tenue de nuestro apartamento, intentando conseguir becas porque sabía que de él nunca recibiría ni un centavo. Resentía a Jason, pero en el fondo sabía que no era culpa suya. A él simplemente se le había dado todo. A mí no se me había dado nada. Para cuando llegué a la adultez, ya había aceptado que mi padre y yo no éramos más que parientes lejanos que casualmente compartían ADN. Mi madre había sido mi roca, mi apoyo, mi todo. Cuando ella falleció repentinamente de un derrame cerebral, justo cuando estaba terminando la universidad, me di cuenta de que estaba verdaderamente sola. Mi padre ni siquiera asistió al funeral. Lloré no solo por mi madre, sino por el último atisbo de esperanza de que, tal vez, él se animaría a actuar. No lo hizo. Así que lo dejé ir. Los años que siguieron fueron duros. Trabajé incansablemente, ascendiendo en el mundo de las finanzas, decidida a no depender de nadie más que de mí misma. Viví de manera frugal, ahorré de forma agresiva e invertí sabiamente. El éxito no llegó de la noche a la mañana, pero cuando llegó, lo abracé con los brazos abiertos. Compré mi primera casa, construí una carrera de la cual me sentía orgullosa y creé una vida que era enteramente mía. No había tenido noticias de mi padre en años, hasta el día en que llamó, con una voz casual, como si hubiéramos hablado apenas ayer. Olivia, dijo, como si esa palabra le resultara extraña al pronunciarla. Jason se va a casar. Dejé que esas palabras se asentaran. Felicidades, respondí, con tono indiferente. Quiere una gran boda, continuó mi padre. Algo memorable, pero las cosas han estado complicadas. Ya sabía lo que venía antes de que lo dijera. Esperábamos que pudieras ayudar un poco. Ya sabes, como familia. La palabra familia me hizo reír, un sonido amargo y sin humor. No. No dudé ni un instante. Hubo una larga pausa. ¿Perdón? Dije que no, papá. La palabra se sentía extraña en mi lengua. Nunca me diste ni un centavo en mi vida. ¿Pero ahora esperas que pague la boda de Jason? ¿Hablas en serio? Él soltó un suspiro irritado, el mismo que usaba cuando yo era niña y le pedía cosas en las que no tenía ningún interés en darme. No es solo para Jason, es para nosotros, somos familia. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No, no lo somos.
El silencio se extendió entre nosotros, pesado y asfixiante. Y luego, con la voz más fría que jamás lo había oído, dijo las palabras que se grabarían en mi memoria para siempre. Ya no eres mi hija. Debería haber estado devastada, pero en cambio no sentí nada en absoluto. Durante mucho tiempo pensé que al oír esas palabras, ya no eres mi hija, me destrozarían, que cortarían tan hondo que no me recuperaría. Pero en cambio, cuando mi padre las dijo, me sentí libre. Fue como si se hubiera quitado un peso de mis hombros. No más esperar su aprobación. No más intentar ganar el amor que tan libremente entregaba a Jason. No más fingir que éramos algo más que extraños unidos por la sangre. Aún así, la finalidad de sus palabras perduró. Me senté en mi apartamento, mirando mi teléfono mucho después de que colgara, esperando a medias que volviera a llamar y dijera que no lo había querido decir, que había hablado enojado, que aún era su hija. Pero el teléfono nunca volvió a sonar, y así seguí adelante. Pasaron los años, y nunca miré atrás. Me volqué en mi carrera, trabajando sin descanso hasta haber construido algo sólido, algo que nadie, especialmente mi padre, pudiera quitarme. Para mis primeros 30 años, tenía todo lo que alguna vez soñé: seguridad financiera, una casa que amaba y una vida enteramente mía. Estaba contenta. Estaba prosperando. Y jamás pensé que volvería a tener noticias de él. Hasta que, una tarde, lo hice. La llamada llegó de la nada. Mi teléfono vibró con un número que no reconocía y por curiosidad contesté. Olivia. La voz era inconfundible. Ahora era más profunda, más áspera, marcada por el tiempo, pero sabía exactamente de quién se trataba. Mi padre. Debería haber colgado. Debería haber ignorado la llamada, tal como me había ignorado durante la mayor parte de mi vida. Pero algo en mí, una curiosa morbidez, tal vez, me mantuvo en la línea. ¿Qué quieres?, pregunté, con tono neutral, distante. Hubo una pausa, seguida de un suspiro. Olivia, sé que ha pasado mucho tiempo, pero quiero verte, hablar contigo. Me reí, la misma risa amarga que le di hace tantos años. ¿Por qué? Pensé que ya no eras mi hija. Él exhaló bruscamente, como si ese recordatorio lo irritara. Mira, estaba enojado. Dije cosas que no quería decir. No creo que eso sea cierto, dije con frialdad. Vaciló, luego lo intentó de nuevo. Solo quiero arreglar las cosas. ¿Podemos vernos? Por favor. La palabra por favor me sorprendió. Este era un hombre que nunca había suplicado nada. ¿De qué se trata realmente?, pregunté, escéptica. Hubo otra pausa, un poco más larga de lo normal. Solo quiero ver cómo estás. Mentirosos. Había pasado suficientes años negociando negocios como para saber cuándo alguien oculta la verdadera razón de su llamada, y mi padre nunca se había preocupado por cómo estaba yo. Entonces, lo entendí. Jason. La última vez que él se comunicó había sido sobre la boda de Jason, y ahora, años después, volvía a llamar, justo cuando yo estaba en la cima de mi éxito. No, esto no era sobre reconciliación. Se trataba de dinero. Estás pasando dificultades, ¿verdad?, dije, al asomarse la realización. Por eso llamas. Mi padre se burló. ¿Qué? No. Solo... Basta de tonterías, interrumpí. No te estarías comunicando a menos que necesitaras algo. Hullato silencio. Finalmente, él exhaló. Jason está en problemas. Tomó algunas malas decisiones financieras y... las cosas se han puesto difíciles para nosotros. Ahí estaba. ¿Quieres dinero?, dije, con voz carente de emoción. No es así, insistió. Jason perdió mucho en unas malas inversiones y ahora le cuesta mantener a su familia. Pensé, dado lo bien que te va, ¿pensaste que lo rescataría? Terminé por él.
Olivia, es tu hermano, dijo mi padre, su tono ahora suplicante. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero aún somos familia. Familia. Esa palabra de nuevo. Es curioso cómo solo la usaba cuando le convenía. Solté un lento suspiro, apretando el teléfono entre mis dedos. Me desheredaste, ¿recuerdas? Dije con frialdad. Me dijiste que ya no eras mi hija. Entonces, ¿por qué te ayudaría ahora? Titubeó. Oh, Olivia, no quise decir eso. Sí, lo hiciste, respondí. Y por primera vez en mi vida, no sentí dolor al decirlo. Solo claridad. Otro largo silencio. Mira, dijo finalmente, su voz ahora más baja, casi desesperada. Sé que no fui el mejor padre para ti. Sé que cometí errores. Pero Jason, él está en un mal momento. Necesita ayuda. Por favor, Olivia. Cerré los ojos y negué con la cabeza. En otro tiempo, escuchar a mi padre reconocer sus fracasos habría significado algo para mí, pero ahora era demasiado poco, demasiado tarde. Tú tomaste tu decisión, papá, dije, con voz firme. Vívela. Y entonces, antes de que pudiera decir otra palabra, colgué. Después de colgar a mi padre, esperé una oleada de emociones. Quizá culpa, quizá alivio. En cambio, no sentí nada más que un final. Se acabó. Cualquier atisbo de obligación que me quedara hacia él murió en el momento en que decidió que solo valía algo para él cuando necesitaba mi cartera. Debería haber sabido que eso no era el final. Durante algunas semanas, todo estuvo en silencio. Mis días seguían igual. Madrugadas en la oficina, reuniones, informes y tratos de negocios. Había trabajado duro para llegar a donde estaba y no iba a permitir que viejos fantasmas interrumpieran la vida que había construido. Entonces, de la nada, empezaron los mensajes. Primero, fue un simple texto de un número desconocido. Dad. Olivia. Por favor, solo escúchame. Hablemos. Lo ignoré. Unos días después, otro mensaje. Dad. Jason se está ahogando en deudas. El banco lo está persiguiendo. Su esposa amenaza con irse. Por favor, Olivia. Es tu hermano. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de borrarlo sin responder. No era desalmada. Sabía lo que era pasar dificultades. Había escalado desde la nada, trabajando el doble que los demás porque nunca tuve a nadie en quien apoyarme. Jason, en cambio, siempre tuvo una red de seguridad. Siempre estuvo protegido de las consecuencias. Y ahora, cuando su irresponsabilidad finalmente lo alcanzó, esperaban que yo limpiara el desastre. No. Luego llegaron las llamadas. Nunca contesté, pero los mensajes de voz se acumulaban. Algunos eran de mi padre, con su voz mezcla de frustración y desesperación. Otros eran del propio Jason, sonando muy distintos al hermano engreído y consentido que recordaba. Olivia, vamos. Contesta. Sé que estás enojada, pero somos familia. Podemos arreglar esto. Papá me dijo lo bien que te va. No es mucho para que me ayudes un poco, ¿verdad? Solo lo justo para volver a encaminarte. Te lo suplico, Olivia. Haré lo que sea. Solo ayúdame. Eliminé cada uno de ellos. Pero mi padre no había terminado. Una tarde, estaba en una reunión con mi equipo cuando mi asistente, Julia, se coló en la sala de conferencias y se inclinó para susurrarme al oído. Hay un hombre en el vestíbulo que pide verte. Dice que es tu padre. Mi estómago se apretó, pero mantuve mi expresión neutra. Dile que no estoy disponible. Ya lo hice, dijo con vacilación, pero no se va. Exhalé con fuerza. Por supuesto, no se iría. Yo me encargo, dije, levantándome de mi asiento. Entré al vestíbulo y lo avisté de inmediato. Se veía diferente a la última vez que lo había visto, más viejo, más abatido. Su postura, que antes era orgullosa, estaba encorvada,
Su cabello se afinaba, y su ropa lucía menos arreglada de lo que recordaba. Por un breve momento me pregunté si debería sentir lástima. Pero entonces recordé cada cumpleaños olvidado, cada llamada ignorada, cada instante en que eligió a Jason en lugar de a mí. «¿Qué haces aquí?», pregunté, con voz seca. Se volvió, y su rostro se iluminó como si fuéramos viejos amigos. «Olivia, al fin. Sabía que no me ignorarías para siempre». Cruzando los brazos, respondí. «Te dije todo lo que necesitaba por teléfono. No hay nada más que decir». Su sonrisa titubeó. «Vamos, cariño. Solo quiero hablar». «No me llames así», respondí bruscamente. «Y ya estamos hablando. Di lo que viniste a decir». Él dudó. Luego dejó escapar un largo suspiro. «Mira, sé que estás enojada. Sé que no fui el mejor padre, pero Jason está en serios problemas. Pidió dinero a personas a las que no debía. Si no lo paga, vendrán por él, por su familia». Levanté una ceja. «¿Y por qué es eso mi problema?». Retrocedió ante la frialdad en mi voz. «Porque eres su hermana». Solté una risa sin humor. «¿Ahora quieres jugar a la carta de la familia? Dejaste muy claro hace años que ya no eras mi padre. Entonces, ¿por qué te ayudaría?». Su mandíbula se apretó. «No quise decir eso, pero lo dijiste». Exhaló con brusquedad, llevándose una mano al rostro. «Muy bien. La cagué. ¿Es eso lo que quieres oír? ¿Que fui un padre terrible? ¿Que te fallé? Sé todo eso, Olivia. Pero ahora intento arreglar las cosas». Incliné la cabeza. «No, no lo estás haciendo, solo lo haces para facilitarle las cosas a Jason». Algo cruzó por su rostro, quizá culpa, pero no lo negó. Solo suspiró. «No sé qué más hacer. Pensé que, ya que te había ido tan bien, no guardarías rencor». Mis puños se apretaron a los lados. ¿Rencor? Di un paso lento hacia él, bajando la voz para que solo él me oyera. ¿Quieres hablar de rencor? Hablemos de cómo dejaste que mamá sufriera cada día, mientras tú jugabas a ser familia con tu perfecta pequeña familia. Hablemos de cómo pagaste la escuela costosa de Jason, mientras yo trabajaba en 3 empleos para pagarme la universidad. Hablemos de cómo me descartaste como si no importara en el momento en que me negué a ser tu banco. Él tuvo la decencia de lucir avergonzado. «Sé que te fallé», dijo en voz baja, «pero te estoy pidiendo, como tu padre». Lo interrumpí. «Tú no eres mi padre». Se estremeció, como si lo hubiera golpeado. Retrocedí, con voz firme. «Me desheredaste, tomaste tu decisión. Ahora tienes que vivir con ello». Abrió y cerró la boca, pero no salió palabra. Por un breve segundo pensé que intentaría discutir, que empujaría un poco más, pero algo en mi expresión debió decirle que era inútil. Finalmente, sus hombros se desplomaron. «Lo entiendo», murmuró. Me giré para irme, pero entonces habló de nuevo. «Por lo que vale, Olivia, estoy orgulloso de ti». Me congelé. Durante años había querido oír esas palabras, las había imaginado de 1000 formas diferentes, esperando que me hicieran sentir algo. Pero ahora no significaba nada. Miré por encima del hombro encontrando su mirada una última vez. «Deberías estarlo», dije simplemente. Entonces, sin otra palabra, me alejé. Pensé que mi padre finalmente había comprendido el mensaje, que después de nuestro último encuentro, desaparecería de mi vida para siempre. Debería haberlo sabido. No había terminado. Una semana después de que se presentara en mi oficina, recibí un mensaje inesperado de una vieja conocida familiar, la tía Linda. Ella era la prima de mi padre, alguien con quien apenas había hablado en años. Pero su mensaje era imposible de ignorar. «Linda, Olivia, no sé si te has enterado, pero tu padre y Jason están en serios problemas. La casa está a punto de ser embargada.
La esposa de Jason se llevó a los niños y se fue. Tu padre no está bien. Sé que las cosas han estado mal entre ustedes, pero tal vez esta sea tu oportunidad para arreglarlo. ¿Arreglarlo? Miré esas palabras, con el estómago revuelto. Resultaba casi ridículo que todos parecieran creer que esa era mi carga, que las personas que me habían abandonado, rechazado, ahora pudieran volver y pedirme ayuda sin vergüenza. No respondí, pero luego, ni siquiera un día después, sonó mi teléfono. Un número que había borrado hace mucho. Lo dejé ir a buzón, pero la curiosidad pudo más, y presioné reproducir. Olivia, dijo la voz de mi padre, áspera. Sonaba derrotado, más viejo que antes. Escucha, sé que no quieres oír de mí, pero no sé a dónde más recurrir. Hubo una larga pausa, un respiro entrecortado. Lo perdí todo. Otra pausa. Luego, casi en un susurro, perdí a Jason. Fruncí el ceño. No lo había esperado. Él no pudo con ello. La deuda, el estrés. Se fue. Ni siquiera sé dónde está. Le rogué que se quedara, pero simplemente desapareció, y ahora estoy solo. No me queda nada, Olivia. Mis dedos se aferraron al teléfono. Tenías razón. Yo tomé mi decisión. Y la perdí. Su voz se quebró, cruda con algo que no pude nombrar. Te perdí. Y perdí todo lo demás también. Hubo otro silencio. Luego, sé que no merezco nada de ti, no después de lo que hice, pero solo quería decir que lo siento. Y el mensaje terminó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, completamente inmóvil. Este era el momento que había esperado. El momento en que finalmente reconociera lo que había hecho. Que había elegido a Jason sobre mí. Que me había descartado. Solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que yo era la hija en la que debió haber creído. Y sin embargo, en lugar de triunfo, todo lo que sentí fue agotamiento. Había pasado toda mi vida esperando a que mi padre me viera, que se arrepintiera de lo que había hecho, y ahora que finalmente lo hizo, no cambió nada. No iba a salvarlo, pero quería verlo. Solo una vez. Contra toda lógica fui. Cuando llegué a su casa, apenas la reconocí. El césped, que antes era impecable, estaba descuidado, con maleza asomándose por las grietas del camino de entrada. La pintura de las contraventanas se estaba desconchando. Un aviso de embargo estaba pegado en la puerta principal. Toqué. Durante un largo momento no pasó nada. Luego, finalmente, la puerta se abrió con un chirrido. Mi padre estaba allí, y por primera vez en mi vida, se veía pequeño. Siempre lo había visto como alguien imponente, un hombre que nunca se doblegaba, nunca se disculpaba, nunca se arrepentía. Pero ahora era simplemente viejo. Su ropa estaba arrugada, su rostro sin afeitar, su imponente presencia reducida a nada más que la sombra de un hombre. Sus ojos se abrieron al verme. Olivia, respiró. No sonreí, no lo recibí con calidez. Solo me quedé allí, con los brazos cruzados. Dijiste que querías hablar. Él dio un paso a un lado, dejándome entrar. La casa estaba hecha un desastre. Platos amontonados en el fregadero, facturas sin abrir apiladas en la encimera. El olor a cerveza rancia y desesperanza impregnaba el aire. Me indicó el sofá. Siéntate, por favor. Yo permanecí de pie. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello encanecido. Sé que no quieres estar aquí, y no te culpo, pero necesitaba verte. Decírtelo en persona. Incliné la cabeza. ¿Decir qué? Su garganta se movió. Que te fallé. No dije nada. Tragó saliva con dificultad. Apartó la mirada. Siempre pensé que Jason me necesitaba más. Que él era el que merecía mi ayuda. Pero al final,
Él me abandonó. Mi voz se endureció. ¿Y por qué es eso mi problema? Él se estremeció ante la frialdad en mi tono. Porque eres su hermana. Solté una risa apagada. No, papá, yo sí te necesité. Mi voz se volvió firme. Te necesité cuando era una niña, esperando a que aparecieras. Te necesité cuando mamá apenas podía pagar el alquiler. Te necesité cuando trabajaba sin descanso solo para sobrevivir. Él cerró los ojos, como si mis palabras le dolieran físicamente. Di un paso más cerca, con voz baja pero cortante. Pero no estuviste allí, ni una sola vez. Exhaló con dificultad. Lo sé. Lo miré. Ese hombre destrozado. Ese hombre que una vez me dijo que yo no significaba nada para él. Que me desheredó sin dudar. Que solo volvió a arrastrarse cuando su hijo favorito lo había abandonado. Y por primera vez, comprendí algo. No necesitaba su disculpa. No necesitaba su culpa. Porque sin importar lo que dijera, sin importar cuánto se arrepintiera ahora, nunca sería suficiente. Retrocedí. Adiós, papá. Su rostro se iluminó y dijo, Olivia, espera. Pero ya estaba en la puerta. Me giré una última vez, encontrando su mirada desesperada. Y con la voz más fría y definitiva que jamás había usado, dije, tenías razón todos esos años. Su aliento se trabó. Ya no eres mi padre. Luego salí, y esta vez no miré atrás. Salí de esa casa sintiéndome más ligera que nunca. Era extraño. Había pasado tantos años cargando con el peso del rechazo de mi padre, con la punzada de ser la hija olvidada, la desechada. Pero ahora se había ido. No tenía remordimientos. En el momento en que salí, respiré profundamente, dejando que el aire fresco despejara mi mente. Finalmente había dicho lo que hacía falta. No había vuelta atrás, ni dudas sobre mi decisión. Y por primera vez en mi vida, no sentí que le debía nada a mi padre. Él tomó su decisión. Yo tomé la mía. Esa fue la última vez que lo vi. Unos meses después, me enteré a través de familiares lejanos de que había perdido la casa. No tenía ahorros, ni plan de jubilación, nada de lo que apoyarse. Jason nunca volvió. Desapareció en el momento en que las cosas se pusieron difíciles, justo como yo sabía que lo haría. Mi padre había apostado todo por el hijo equivocado, y perdió. ¿Me sentí mal por él? Tal vez de una manera pequeña y distante, pero no sentí culpa. Él siempre había tratado el amor como algo transaccional, algo que se daba solo cuando le convenía. Y ahora, cuando no quedaba nada que tomar, ya no tenía a nadie. Eso no era mi problema. Mi vida siguió como siempre. El trabajo prosperaba. Mis inversiones crecían. Tenía personas en mi vida que realmente se preocupaban por mí. Amigos de verdad, mentores, colegas que me respetaban por lo que era, no por lo que podía darles. Una tarde, me senté en mi escritorio en la oficina, mirando mi teléfono. No esperaba nada, pero revisé mis mensajes de todas formas. Nada. Ni un mensaje de voz desesperado. Ni un intento final de mi padre. Ninguna palabra de Jason. Supuse que finalmente había sido borrada de sus vidas, tal como ellos me habían borrado de la mía. Y eso me parecía bien. Mientras me recostaba en mi silla, pensé en mi madre. En lo que diría si pudiera verme ahora. Sabía que estaría orgullosa, no solo de lo que había construido, sino del hecho de que finalmente me había defendido, de que me había elegido a mí misma. Susurré un silencioso agradecimiento a su memoria, sabiendo que ella siempre fue la única verdadera madre que tuve. Con eso, apagué el teléfono, cerré mi laptop y salí de la oficina rumbo a un futuro que solo me pertenecía.